Hay imperios que nacen en la sangre y mueren en el lujo. Otros, en cambio, nacen en la frontera del mundo conocido, entre polvo, caballos y espadas, y terminan dominando continentes enteros. El Imperio Otomano pertenece a esta segunda categoría. Durante más de 6 siglos fue una de las estructuras de poder más complejas, duraderas y fascinantes de la historia humana. Sin embargo, su historia no es solamente la de un ascenso espectacular, sino también la de una lenta y prolongada agonía que se extendió durante generaciones. Todo comenzó a finales del siglo XIII, en las tierras fronterizas de Anatolia, donde el debilitado imperio bizantino apenas podía mantener el control de sus provincias orientales. En aquel escenario de incertidumbre surgió un líder tribal llamado Osmán, hijo de Ertugrul. No era un emperador, ni un príncipe heredero, ni siquiera el jefe de un gran reino. Era, simplemente, el caudillo de un pequeño grupo de guerreros turcos nómadas que vivían en el borde del mundo bizantino. Lo que aquellos hombres tenían no era riqueza ni territorio consolidado. Tenían, sin embargo, algo más poderoso: ambición. Ambición de tierras fértiles, de botín, de reconocimiento y de un lugar en la historia. Osmán supo canalizar esa energía. Prometió a sus seguidores expansión, conquista y un destino que trascendía sus propias vidas. Aquella promesa, convertida en causa colectiva, fue la semilla de un imperio. A partir de ese momento, la expansión fue constante. Los sucesores de Osmán transformaron una pequeña jefatura tribal en un estado militarizado que avanzaba lentamente sobre los restos del poder bizantino. Ciudades, fortalezas y rutas comerciales comenzaron a caer una tras otra. Lo que inicialmente parecía una simple incursión fronteriza terminó convirtiéndose en un proceso histórico de enormes proporciones. Durante el siglo XIV, los otomanos cruzaron el estrecho de los Dardanelos y penetraron en Europa. Los Balcanes se convirtieron en uno de sus principales escenarios de expansión. Bulgaria, Serbia y amplias regiones de Grecia fueron integrándose gradualmente en el nuevo sistema político otomano. Para muchos contemporáneos, aquel avance parecía imparable. Sin embargo, el momento que transformó definitivamente la historia del imperio llegó en el año 1453. En aquel momento, el sultán Mehmed II, conocido posteriormente como Mehmed el Conquistador, decidió atacar la ciudad más emblemática del mundo medieval, Constantinopla. La ciudad había sido durante más de 1000 años el corazón del Imperio Romano de Oriente. Sus murallas triples, su posición estratégica y su legado histórico la convertían en una fortaleza aparentemente inexpugnable. No obstante, Mehmed comprendió que el tiempo jugaba a su favor. Reunió un ejército gigantesco, desplegó una artillería innovadora y bloqueó las rutas de abastecimiento. El asedio duró 53 días. Finalmente, las defensas bizantinas colapsaron. Cuando las tropas otomanas entraron en la ciudad, el mundo comprendió que una era había terminado. Constantinopla dejó de ser la capital de Bizancio y se convirtió en Estambul, el nuevo corazón del Imperio Otomano. Lo más sorprendente fue la actitud del propio Mehmed. Lejos de destruir la ciudad, decidió preservarla. Se proclamó heredero de la tradición imperial romana y transformó Constantinopla en el centro administrativo, económico y cultural de su imperio. Bajo su gobierno, se restauraron edificios, se protegieron comunidades religiosas y se reorganizó la vida urbana. Con el paso del tiempo, Estambul se convirtió en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Por sus puertos, circulaban mercancías procedentes de Asia, África y Europa. Sus mercados ofrecían especias de la India, sedas de China, metales preciosos de África y productos artesanales de todo el Mediterráneo. Era una ciudad donde convivían múltiples lenguas, religiones y tradiciones. Para gobernar un territorio tan diverso, los otomanos desarrollaron una estructura administrativa sorprendentemente eficaz. Uno de sus mecanismos más singulares fue el sistema conocido como devshirme. A través de este sistema,
funcionarios imperiales seleccionaban periódicamente a jóvenes de familias cristianas en los Balcanes. Estos niños eran trasladados a Estambul, educados en la cultura otomana y entrenados para servir al Estado. Muchos de ellos se convertían en funcionarios, administradores o militares de alto rango. De este proceso surgió también una de las instituciones más poderosas del imperio: el Cuerpo de los Genízaros. Este ejército profesional se caracterizaba por su disciplina, su formación constante y su lealtad directa al sultán. Durante siglos fue considerado uno de los ejércitos más eficaces del mundo. El Imperio Otomano alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de Solimán el Magnífico, en el siglo XVI. Bajo su gobierno, el imperio se extendía desde Hungría hasta Yemen, desde Argelia hasta el Golfo Pérsico. Sus ejércitos dominaban amplias regiones del Mediterráneo y su influencia política se extendía por gran parte de Europa. La corte de Estambul recibía embajadores de numerosos reinos. Reyes, príncipes y diplomáticos acudían para negociar alianzas o evitar conflictos. En aquel momento, el sultán otomano era considerado por muchos como el gobernante más poderoso del mundo. Pero incluso en medio de ese esplendor, comenzaron a aparecer señales de debilidad. Los imperios raramente colapsan de forma repentina. En la mayoría de los casos, su caída es el resultado de procesos lentos y acumulativos. Una de las primeras grietas surgió en la propia institución del sultanato. Con el objetivo de evitar luchas internas entre herederos, los príncipes comenzaron a ser confinados dentro del palacio imperial, en un pabellón conocido como el Cafes, o la jaula. Allí permanecían aislados durante años, lejos de la administración y del ejército. Cuando finalmente accedían al trono, muchos carecían de experiencia política o militar. Esta situación debilitó progresivamente la autoridad del sultán y permitió que otros actores acumularan poder, especialmente los grandes visires y las élites militares. Mientras tanto, los genízaros comenzaron a transformarse. Lo que originalmente había sido una fuerza disciplinada y profesional se convirtió gradualmente en una corporación con intereses propios. Con el tiempo, sus miembros obtuvieron privilegios económicos, formaron familias y heredaron posiciones dentro del ejército. Este cambio alteró profundamente el equilibrio interno del imperio. En lugar de ser un instrumento obediente del sultán, los genízaros se transformaron en un grupo capaz de influir en la política imperial e incluso de provocar levantamientos. A lo largo del siglo XVII, el imperio comenzó a enfrentarse a conflictos cada vez más complejos. En el Mediterráneo, las potencias cristianas desafiaban su supremacía naval. En Europa Central, los Habsburgo resistían su expansión. En el este, las guerras contra Persia consumían enormes recursos. Uno de los episodios más simbólicos de este cambio fue la batalla de Lepanto, donde una coalición europea derrotó a la flota otomana, aunque el imperio logró reconstruir su armada con notable rapidez. El mensaje era claro: su dominio absoluto comenzaba a ser cuestionado. Décadas más tarde, el segundo asedio de Viena marcaría otro punto de inflexión. El enorme ejército otomano que rodeó la ciudad esperaba repetir las grandes victorias del pasado. Sin embargo, una coalición europea liderada por el rey polaco Juan Sobieski logró romper el asedio con una carga de caballería que pasó a la historia militar. Aquella derrota cambió el rumbo de la guerra. Por primera vez en siglos, los ejércitos europeos comenzaron a avanzar sobre territorios que antes habían estado bajo control otomano. Los tratados firmados a finales del siglo XVII obligaron al imperio a ceder importantes regiones de Europa Central. Desde ese momento, la expansión otomana se detuvo. En su lugar comenzó un largo proceso de contracción territorial. Durante los siglos posteriores, los sultanes intentaron aplicar reformas para modernizar el Estado y el ejército. Sin embargo, estas iniciativas encontraron una fuerte resistencia interna, especialmente por parte de los genízaros, que temían perder sus privilegios. Finalmente, en el siglo XIX, el sultán Mahmud II decidió actuar con determinación. Ordenó la disolución violenta del cuerpo de genízaros en un episodio conocido como el acontecimiento afortunado.
Los cuarteles fueron destruidos y miles de soldados murieron en una operación destinada a eliminar definitivamente aquella institución. A pesar de estos esfuerzos, el imperio enfrentaba desafíos cada vez mayores. El nacionalismo se expandía por Europa y los pueblos de los Balcanes comenzaron a exigir su independencia. Grecia, Serbia, Rumanía, Bulgaria y Montenegro surgieron como estados autónomos o independientes. Las potencias europeas observaban este proceso con atención. Para muchos diplomáticos de la época, el Imperio Otomano se había convertido en el llamado hombre enfermo de Europa. En el siglo XIX se impulsaron las reformas del Tanzimat, un ambicioso programa destinado a modernizar la administración, el sistema legal y la infraestructura. Se construyeron ferrocarriles, se fundaron nuevas escuelas y se introdujeron leyes inspiradas en modelos europeos. Sin embargo, estas reformas no lograron detener el proceso de fragmentación política. El golpe final llegó con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano decidió aliarse con Alemania y Austria-Hungría. Durante varios años combatió en múltiples frentes, desde el Cáucaso hasta Mesopotamia. Cuando la guerra terminó con la derrota de sus aliados, el imperio quedó completamente debilitado. Las potencias vencedoras planearon dividir sus territorios. En ese contexto surgió la figura de Mustafa Kemal, un oficial que había ganado prestigio durante la defensa de Gallipoli. Kemal organizó una resistencia nacionalista contra los planes de partición. Tras una guerra de independencia, el sistema imperial fue abolido. El sultanato desapareció y poco después también el califato. De esta manera, más de 6 siglos después de su nacimiento en las fronteras de Anatolia, el Imperio Otomano dejó de existir. Sin embargo, su legado sigue vivo. Las fronteras de numerosos países modernos, las tensiones políticas del Medio Oriente y gran parte del paisaje cultural del Mediterráneo oriental tienen raíces en aquella larga historia imperial. Un imperio de semejante magnitud no desaparece sin dejar huellas profundas. Simplemente se transforma en memoria, en herencia y en historia.